Bienvenidos una vez más a este su espacio. Hoy vamos a abordar un tema que a primera vista podría parecer un poco alejado de lo que solemos comentar, pero créanme, tiene una conexión sorprendentemente profunda y que sobre todo, nos invita a reflexionar sobre aspectos muy humanos. Vamos a hablar de un silencio particular, el de Kahneman ante lo que muchos hemos denominado el burnout, ese agotamiento extremo que puede consumirnos. ¿Por qué su silencio ante esta realidad que afecta a tantos, especialmente en el mundo del espectáculo y en la vida en general? Prepárense porque vamos a desentrañar un poco este misterio, a analizarlo desde diferentes ángulos, y a ver qué lecciones podemos sacar de todo esto para nosotros mismos. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribir para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Empecemos. Kahneman. Un nombre que resuena con fuerza. Conocido por su carisma, su físico imponente y por supuesto, por sus exitosas interpretaciones que lo han catapultado a la fama internacional. Hemos visto su evolución en pantalla, su dedicación a los proyectos y su constante exposición mediática. Y es precisamente esa exposición, ese ritmo vertiginoso de trabajo, lo que nos lleva a pensar en el desgaste. El burnout, amigos míos, no distingue de profesiones ni de niveles de éxito. Puede golpear a cualquiera y en el ojo público, donde cada movimiento, cada gesto, cada palabra es escrutada, la presión puede ser abrumadora. Cuando hablamos de burnout, hablamos de un estado de agotamiento físico, emocional y mental provocado por un estrés crónico en el trabajo. No es solo cansancio, es una profunda sensación de vacío, de cinismo y de ineficacia. Imaginen la vida de un actor de renombre como Kahneman. Rodajes extenuantes, viajes constantes, eventos promocionales, entrevistas interminables, la presión de mantener una imagen pública impecable y la exigencia de estar siempre al 100%. Es un cóctel explosivo que tarde o temprano puede empezar a hacer mella. Entonces, ¿dónde está el silencio del que hablamos? El silencio en este contexto no se refiere necesariamente a la ausencia de comentarios públicos directos sobre el tema, sino a una aparente falta de una narrativa explícita. Una historia contada desde su perspectiva sobre las luchas internas que este tipo de vida puede generar. Vemos destellos a veces en entrevistas donde habla de la intensidad, del esfuerzo, pero rara vez una inmersión profunda en el concepto del burnout, en la fragilidad que puede implicar. Y es ahí donde reside la intriga. Podríamos preguntarnos, ¿es un mecanismo de defensa? ¿Es una estrategia de relaciones públicas? ¿O es simplemente que en la vorágine de su carrera, el espacio para la introspección y la comunicación de estas vulnerabilidades no ha encontrado su momento o su forma? Consideremos que en el universo de las redes sociales y la inmediatez, proyectar una imagen de fortaleza y éxito es, a menudo, lo que se espera. Mostrar debilidad o admitir estar sobrepasado podría ser interpretado por algunos como un signo de fracaso, algo que, lamentablemente, en nuestra sociedad aún está cargado de estigma. Pero, ¿qué nos dice este silencio a nosotros, los espectadores, los admiradores, pero también las personas que lidiamos con nuestras propias batallas diarias? Nos invita a una reflexión mucho más allá de la figura pública. Nos empuja a pensar en cómo nosotros mismos gestionamos el estrés, el agotamiento, y cómo, a menudo, caemos en la trampa de proyectar una imagen de que todo está bien, incluso cuando no es así. ¿Cuántas veces hemos dicho, estoy bien, cuando por dentro estamos desmoronándonos? Es una tendencia humana, una forma de protegernos, pero también un obstáculo para recibir la ayuda que necesitamos y para conectar de manera auténtica con quienes nos rodean. La industria del entretenimiento en particular es un caldo de cultivo para el burnout. La competencia feroz, los horarios impredecibles, las expectativas poco realistas y la constante necesidad de estar disponible y en forma para el público y los productores pueden llevar a muchos profesionales a sus límites. Y cuando estos límites se cruzan, las consecuencias pueden ser devastadoras, afectando no solo la salud mental y física, sino también la calidad del trabajo y las relaciones personales. Hemos visto a lo largo de los años figuras públicas que tras periodos de intensa actividad, han decidido tomarse un respiro, hablar abiertamente de sus luchas con el agotamiento y reconectar consigo mismos. Estos momentos, aunque a veces dolorosos para la persona, han sido increíblemente valiosos para el público, pues han humanizado a estas figuras y han abierto conversaciones importantes sobre la salud mental y el bienestar. El silencio, en este sentido, deja un espacio que otros pueden llenar con especulaciones, o quizás más importan.
Nos deja a nosotros la tarea de inferir y aprender por nosotros mismos. Podemos interpretar el silencio de Kanyaman, y de muchos otros en situaciones similares, como una señal de la presión que existe para mantener una imagen de invencibilidad. Una imagen que irónicamente puede ser contraproducente. Porque cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando compartimos nuestras luchas, creamos un puente de empatía. Creamos la oportunidad para que otros se sientan comprendidos, para que se atrevan a alzar la voz sobre sus propios problemas. Pensemos en el lado positivo de esta situación. Si bien el silencio de Kanyaman ante el burnout podría ser interpretado de muchas maneras, también nos da pie a nosotros, como audiencia, a ser más conscientes. A no esperar que las celebridades sean superhéroes inmunes al estrés. A entender que detrás de las pantallas, detrás de los flashes, hay seres humanos con sus propias fragilidades. Además, este silencio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación. ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que alguien hable de su burnout, creamos entornos donde sea seguro hacerlo? ¿Qué pasaría si fomentamos una cultura donde el autocuidado y la salud mental sean tan importantes como el éxito profesional? Estas son preguntas que van más allá de Kanyaman y nos llevan directamente a nuestras propias vidas y a las comunidades que formamos. En el mundo de las redes sociales, donde todo parece perfecto y filtrado, la honestidad radical sobre el propio bienestar se vuelve un acto de valentía. Y aunque no tengamos acceso a los pensamientos más íntimos de Kanyaman, su trayectoria, su energía incansable, también nos muestra la cara de una persona que se dedica con pasión a su trabajo. Sin embargo, la pasión desmedida, sin pausas ni reflejos, es precisamente uno de los ingredientes del burnout. Quizás, y esto es solo una especulación, este silencio sea una señal de que está gestionando sus luchas de una manera más privada, buscando el equilibrio sin necesidad de hacerlo un espectáculo mediático. Y eso en sí mismo puede ser una lección. No todo tiene que ser compartido en el dominio público. Hay espacio para la sanación y la reflexión personal. Pero la cuestión es que cuando un personaje público influyente como Kanyaman mantiene un perfil bajo en temas tan relevantes como el agotamiento, la conversación pública puede verse limitada. Es como si un gran faro dejara de emitir su luz en un tema crucial, dejando a muchos navegando en la oscuridad. Es importante recordar que el burnout no es un signo de debilidad personal. Es más bien una respuesta a condiciones de trabajo insostenibles y a la falta de apoyo adecuado. Y cuando las personas que admiramos parecen invulnerables, se crea una falsa expectativa en la audiencia. Se nos enseña implícitamente que el éxito se logra sin sacrificio extremo, sin coste personal. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario. El éxito sostenible requiere un equilibrio saludable. Y ese equilibrio a menudo implica aprender a decir no, a establecer límites y a priorizar el bienestar. Y si figuras públicas como Kanyaman, con todo el alcance que tienen, pudieran eventualmente compartir sus experiencias, siempre que se sientan cómodos haciéndolo, por supuesto, esto podría ser un catalizador increíble para la conciencia y el cambio. Mientras tanto, lo que podemos hacer es aplicar las lecciones de forma proactiva en nuestras propias vidas. Observar las señales de agotamiento en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Fomentar conversaciones abiertas sobre el estrés y la salud mental en nuestros círculos, sean familiares, laborales o de amistad. Y recordar que la autenticidad, incluso en la vulnerabilidad, es una fortaleza. El silencio, en este caso, no es una ausencia total de información, sino una invitación a la interpretación, a la reflexión personal y a la aplicación de lo aprendido en nuestras propias vidas. Nos recuerda que la fama, el éxito, no eximen a nadie de las complejidades de la existencia humana. Y que, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos es la base de cualquier logro significativo y duradero. En resumen, hemos explorado el intrigante silencio de Kanyaman ante el burnout, no como una crítica, sino como un punto de partida para reflexionar sobre la presión de la vida pública, la estigmatización del agotamiento, y la importancia de la comunicación y el autocuidado. Hemos visto cómo, incluso sin una declaración explícita, su silencio nos invita a una profunda introspección sobre cómo gestionamos nuestras propias vidas, el estrés y la imagen que proyectamos. Espero de corazón que este análisis les haya resultado tan interesante y revelador como a mí me ha parecido investigarlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Han sentido alguna vez la presión de proyectar una imagen de fortaleza cuando se sentían abrumados? ¿Cómo creen que las figuras públicas deberían abordar temas como
L. Burnout. Dejen sus pensamientos, sus experiencias, sus preguntas en la sección de comentarios, porque este diálogo es lo que hace que este espacio sea tan especial. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho reflexionar, o les ha resultado entretenido, por favor, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién le puede ser útil esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.